Hola, estimados protagonistas. En esta ocasión, que es un encuentro virtual, pues vamos a proponer avanzar hacia la unidad 3, que corresponde al análisis socioeconómico. Específicamente, el tema a abordar es el análisis del país o análisis de campo. Vamos a conceptualizarlo, vamos a entender cuáles son sus usos, sus propósitos, sus objetivos, el marco conceptual de cómo debe de desarrollarse el análisis del país o análisis de campo, el papel que juegan las teorías y los valores del analista en la formulación del análisis de la situación del país, también las estrategias políticas y el contexto en que se va a desarrollar el análisis, y también vamos a explicar cómo es que se evalúan las posibles situaciones a problemas que son detectados en el proceso del análisis del país, y ofrecer pues algunos escenarios a seguir para poder enrumbar la situación hacia un proceso de desarrollo de economía sostenible y que garantice pues el mejoramiento de la calidad de vida de los nicaragüenses. Los objetivos de aprendizaje de este tema es definir el análisis del país o análisis de campo, explicar el marco conceptual de cómo es que se debe desarrollar el análisis del país o análisis de campo, describir el papel que juega la teoría y los valores cuando se desarrolla el análisis, también analizar las estrategias, las políticas y el contexto nacional para proveer los insumos necesarios que nos van a llevar a identificar futuros escenarios por los cuales puede atravesar el país y las decisiones que tendría que tomar un gerente para poder enrumbar el crecimiento y el desarrollo de su empresa, relacionar los datos recopilados y plantear posibles escenarios futuros del país. Como actividades de aprendizaje de este tema, tenemos que pues primeramente van a ver este video explicativo explicando el marco conceptual de cómo es que se debe desarrollar el análisis del país. Es importante que ustedes posteriormente hagan una lectura de la guía número 4 y su material de estudio, que es precisamente cómo es que se debe desarrollar el análisis país. Se les va a solicitar que identifiquen algunos conceptos claves dentro del material, como análisis de campo, por ejemplo, el riesgo, la estrategia, el contexto político, que significan, para que ustedes puedan dominar y manejarlo con propiedad. Las actividades 3 y 4 pues deberán de entregarse al docente para su acumulación de puntaje previo a la segunda evaluación parcial. La bibliografía de un conjunto de materiales seleccionados por el docente. Para entrar en materia, ¿verdad?, vamos a definir el análisis del país. El análisis del país examina la estrategia económica de una nación. Asume un enfoque global a fin de comprender la forma en que un país y particularmente su gobierno se está comportando y podría comportarse en el futuro. A partir de esto podemos decir de que todo gerente debe centrarse en el contexto socioeconómico en que se desenvuelve su empresa y debe de mirar precisamente hacia qué camino está dirigiendo el gobierno en el contexto económico y social al país, y si es factible aprovechar las oportunidades que las políticas, las estrategias y los objetivos del gobierno propician al desarrollo de un clima de negocio adecuado. Un análisis de campo
o un análisis del país efectivo requiere una síntesis de conceptos y métodos analíticos de la economía nacional, también hacer uso un poco de las ciencias políticas y la sociología para poder comprender cómo se está comportando el país bajo la conducción de un gobierno que viene a hacer la analogía de un gerente que está administrando una unidad económica que en este caso es el país en su conjunto. El análisis de campo ha sido practicado durante mucho tiempo por funcionarios de entidades gubernamentales o privadas como una forma de interpretar o de anticipar el comportamiento de un gobierno. Cada vez con más frecuencia los inversionistas están utilizando el análisis del país como un medio para identificar potenciales lugares receptores de fondos, es decir, que sean receptores de inversiones. Y es común que estos se planteen, ¿verdad?, que a dónde confiar su dinero, sus capitales para el crecimiento de sus negocios. Es común que se planteen interrogantes en qué parte del mundo deberíamos de ahora construir nuestra planta o pedir nuestro préstamo o lanzar nuestro producto. Todas estas decisiones representan compromisos de mediano y largo plazo. En forma implícita requieren no solo de información sobre los costos de la mano de obra, las cargas tributarias, el crecimiento económico y las tasas de inflación, sino también sobre las perspectivas para el futuro. Todas estas variables clave, así como muchas otras, se ven fuertemente influenciadas por las políticas gubernamentales. De ahí la necesidad de comparar a los diferentes países en lo referente a la forma en que estos están siendo administrados. El análisis de campo es sumamente importante para evaluar los compromisos a mediano y largo plazo que tiene un gobierno. En una economía global, mundial, los acontecimientos de un país o región pueden provocar influencias importantes sobre otras partes del mundo, como el caso de Nicaragua, bajo la concepción de la teoría de la independencia, como nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Cuando hay una crisis en Estados Unidos, pues los negocios que hacemos con los Estados Unidos se caen. Eso repercute en la generación de divisas y en consecuencia de la actividad económica interna de nuestro país en cuanto a producción, empleo, ahorro e inversión. Entonces, hoy en día las economías globales establecen una condición en la cual pues, los países, por sus relaciones comerciales, sus negocios se ven afectados por situaciones que ocurren a lo interno de un país, que repercute en otro. En el análisis país, aunque tiene sus imprecisiones, pues nos provee de un marco analítico propio, empleando un punto de vista simplificado de la nación a fin de relacionar los fenómenos económicos, sociales y políticos el uno con el otro para evaluar las tendencias y las posibles aberraciones dentro de una compañía en particular. ¿Cómo es que se va a desarrollar este análisis del país? Los procedimientos a partir del marco conceptual en que se debe de desarrollar este análisis, bueno, son los siguientes. Primero, hay que suponer el principal supuesto que la nación-estado es una entidad que tiene el propósito de ser administrada por un gobierno, así como en el caso de una unidad económica empresarial es administrada por un gerente o un administrador que toma decisiones, formula políticas y orienta acciones y controla esas acciones. De igual manera, la analogía de que el país es una entidad económica que es dirigida, administrada, gestionada por un presidente que viene siendo el administrador del país.
Entonces hay una analogía en cuanto a lo que se da a lo interno de unidad económica con lo que podría suceder a nivel macro de un país. Otra de las cosas es que las decisiones ya a nivel de país son decisiones públicas y privadas, pero este es el resultado de procesos bien complicados de negociaciones y de la utilización del poder que llamamos político, a diferencia de una empresa que pues la junta directiva de la empresa o los accionistas los que deciden qué rumbo debe llevar la compañía. Otro de los aspectos dentro de cómo se desarrolla, ¿verdad?, este análisis es que proporciona una ayuda significativa a los gerentes de las empresas para mejorar sus predicciones con respecto a las direcciones futuras de la economía nacional. Entonces, si sabemos en qué rumbo va, si es un rumbo de crecimiento, desarrollo, entonces es factible que la empresa, en particular un gerente o la junta directiva de una empresa, decida invertir porque le otorga confianza al clima de negocio en que se está desarrollando. Por lo tanto, la organización recopila estos datos que son utilizados para hacer buenos negocios. Dentro del marco conceptual, ¿verdad?, es importante hacer una clasificación de los datos del entorno entre áreas de importancia. Primero, el desempeño, luego la estrategia y por último el contexto. El desempeño, cuando hablamos de desempeño, nos referimos a la forma en que la economía ha estado funcionando a lo largo de dimensiones tales como el crecimiento del PIB y todos los indicadores relacionados al PIB. Puede ser la renta nacional, el PIB per cápita, es decir, cuánto es el ingreso por ciudadano, el deflactor, la tasa de inflación, la población económicamente activa, el desempleo. Todos estos son indicadores. Un indicador es una cifra representativa que nos permite detectar situaciones de bienestar o situaciones de malestar en el desempeño de un país. La estrategia incluye la escogencia implícita y explícita de los objetivos nacionales. Los grandes objetivos nacionales: el pleno empleo, el crecimiento sostenido, la equidad en el ingreso, ¿verdad?, y redistribución de la riqueza. Esos son grandes objetivos de política, pero también son acompañados para lograr esos objetivos de la política monetaria, la política fiscal, que tratan de alguna manera incentivar los procesos económicos que conlleven a crear un clima de negocio, un clima de mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de un país. El contexto corresponde al concepto, ¿verdad?, de estructura en una organización empresarial. Utilizamos esta categoría para incluir los aspectos ideológicos, políticos y físicos que moldean, que le dan forma a la escogencia de las estrategias de gobierno, los resultados de estas escogencias. El análisis de campo centra su atención en relacionar todos estos datos entre sí. La consistencia y las inconsistencias que aparecen nos proporcionan pistas excelentes en lo referente a lo que será probable y lo que no será probable en los cambios hacia el futuro, ¿verdad?, de cómo se está desarrollando desde el punto de vista político, económico y social el país. Los conceptos utilizados es un proceso de 3 etapas. Estos conceptos utilizan 3 etapas, como sabemos. Primero, por la identificación, posteriormente se hace la evaluación y por último la predicción o la construcción de escenarios para la próxima generación. Estas 3 etapas es importante, ¿verdad?, comprenderlas.
De esta forma, la primera etapa es identificar la estrategia, el contexto y el desempeño en forma general. Consiste en ir haciendo una lista de los indicadores de desempeño, las políticas clave y los factores que delimitan las políticas y esos indicadores de desempeño, que son los factores contextuales, el contexto, ¿verdad?, en que están ocurriendo las situaciones. La segunda etapa es la evaluación. Requiere conectar los diferentes elementos a fin de explicar qué es lo que está sucediendo y por qué. Por ejemplo, si se da una situación de desempleo, ¿a qué se debe? Se debe a la falta de estímulos fiscales, se debe a que las personas no están lo suficientemente preparadas para poder encontrar un empleo en un sector determinado. ¿Por qué? En este punto el analista puede lanzar teorías partiendo de las disciplinas más importantes, manteniendo una mente abierta para ver cuál teoría es la que calza, ¿verdad?, con los datos que se obtiene o que proporciona el país, para ver cuál de las distintas teorías que tiene es la que calza mejor. Un analista hábil podría ser capaz de predecir ciertos desarrollos inmediatos, tales como un desempleo mayor o menor, a partir de los datos que se obtienen históricamente y que generalmente son publicados por el Banco Central, pero con un horizonte de tiempo más o menos largo, digamos de 3 a 5 años, o sea que muy pocas predicciones de importancia pueden lograrse con gran confianza si es demasiado largo el plazo. A medida en que se presentan demasiadas variables e incertidumbre, pues bajo estas circunstancias el analista puede formular escenarios alternativos para representar en una forma muy amplia los diferentes resultados. Pero bueno, el análisis pierde un poco de sentido por la gran cantidad de variables. Por eso se aconseja que sean algunas variables que sean representativas, relevantes y significativas, para disminuir la incertidumbre que puede surgir al tener demasiada información para hacer un análisis del país y llegar a escenarios que no se podrían explicar adecuadamente. Un resultado, por ejemplo, podría representar la evolución de un país después de una victoria electoral del partido X, mientras otros podría representar una victoria del partido Y. Cada escenario sería consistente con los hechos conocidos y cada uno estaría compuesto por distintos puntos de vista. El papel de la teoría. Entonces, todo análisis debe partir por una base teórica. El analista requiere de una teoría para explicar las relaciones causales, de causa-efecto, y guiar así la selección de datos. Entonces, bajo el supuesto que Nicaragua está reduciendo la pobreza, ¿cuáles serían los datos significativos para poder comprobar esa situación? Entonces, podrían escogerse como datos la teoría de lo que es la línea de la pobreza, o bien de las necesidades básicas insatisfechas a partir de las encuestas de medición del nivel de vida. Entonces, ese marco teórico puede inducir a mostrar mediante datos que proporciona el mismo país a través del INIDE cómo va evolucionando la situación de los ingresos a nivel de los hogares. Entonces, la teoría, la forma en que son hechos esos estudios, nos proporcionan un marco referencial, un referente para poder predecir, diagnosticar, establecer causas y efectos, ¿verdad?, sobre los datos.
en forma implícita o explícita alguna idea o teoría han guiado a la selección de datos. O sea, de acuerdo a las teorías que se vayan presentando, entonces se van seleccionando los datos. Algunas teorías son esenciales, algunas otras innecesarias y otras parecen de repente. Hemos dado una consideración al papel de la teoría en análisis de campo. El papel de los valores. Los valores del analista, o sea, de quien está haciendo los juicios, son importantes. Pues pueden provocar una apreciación correcta de los datos o una mala interpretación de un resultado deseable como probable. Para evitar que los valores interfieran en el análisis de campo, sugerimos primero que el analista debe aportar sus propios puntos de vista y comenzar con la perspectiva de un actor clave de la situación. Segundo, al evaluar cada situación, el analista debería juzgar por las causas y efectos y por las probables consecuencias. Y finalmente, en ciertas circunstancias, el analista podría querer decidir si es que le gusta el resultado de la evaluación. Ahora vamos a ver un poco acerca de lo que es la identificación, desempeño, estrategia y el contexto. El desempeño de cada país se publican regularmente los datos de desempeño económico, pero tanto, o sea, lo que tiene que ver con los ingresos nacionales, la producción, son reportados de una forma regular por las distintas instituciones de estadística. En nuestro caso Nicaragua, pues el INIDI, que permite hacer comparaciones del desempeño de un país en cuanto al empleo, la producción, la forma en que se está siendo administrada la masa monetaria entre un periodo y otro, o bien pueden ser entre diferentes países si hacemos comparaciones en datos que generan un países centroamericanos u otros países fuera del área. El familiarizarse con este sistema de contable en el cual se registran estos datos de carácter financiero y económico es esencial para lograr un análisis efectivo. Pues habrá que comprender qué es el Producto Interno Bruto, qué cosa de la tasa de interés nominal, la tasa de interés real, para poder hacer un buen análisis. El analista debe también estar consciente de las limitaciones que tienen estos sistemas contables de registro en que se van procesando las cifras. El desempeño económico interno debe por lo menos incluir medida de los resultados de los agregados en referente, como ya les decía, la producción, el precio, el empleo. Debe incluir tales medidas sobre el desempeño. Para la parte del suministro de la economía, también el ahorro, la inversión, la productividad, los aumentos de los costos de mano de obra unitaria y la utilización de la capacidad pueden ser de los equipos o de los materiales, así como aquellas medidas colaterales que demandan, como es la distribución de los ingresos por las características demográficas que tiene cada región. Pues esto tiene que ver con la pobreza, cuáles son las áreas más pobres, donde se concentra la mayor densidad poblacional, donde están los grupos étnicos, entre otros. Ciertos indicadores sobre el desempeño social también son importantes para el análisis. Entre ellos se pueden incluir, ¿verdad?, el análisis social y político, como acompañado por cifras del crecimiento de la población o su disminución, sobre los movimientos migratorios. Tales datos pueden indicar cuáles son las regiones que se consideran más atractivas que otras.
Y el abandono de ciertas regiones podría reflejar en cuanto a inversiones o atención de las políticas públicas, puede provocar precisamente escasez de mano de obra adecuada y poco atractivo para el inversionista. Otro importante indicador social es el logro educacional, la cantidad de profesionales que hay en una zona, o bien técnicos de manera particular, los años de escolaridad completada. Pues, para un posible inversionista estos datos son muy importantes, los datos de salud y nutrición pública que ayudan a mantener saludable a la fuerza de trabajo, que pueden contribuir para el desarrollo de la zona. Las estrategias. Al identificar una estrategia nacional es importante buscar los objetivos así como las políticas. Un país podría tener muchos objetivos, algunos de ellos más reales que otros, algunos más importantes que otros. El analista debe siempre identificar las prioridades de un país en por lo menos 3 áreas: la autonomía, la productividad y la equidad, y si es posible captar un sentido de su importancia relativa en un momento particular. Pues, cuando hablamos de autonomía nos referimos a la libertad de una dominación externa, es decir, el país es capaz de conducirse soberanamente e históricamente a lo largo del tiempo. Revela la capacidad del gobierno para continuar su mandato en el país. La posibilidad de tener una productividad que crea riqueza y con el tiempo un aumento de los estándares de vida. La equidad y la eficiencia o la productividad podrían ser inconsistentes y en ocasiones requerirá de hacer un cambio de dirección. Los objetivos son los motores que van conduciendo al sistema económico social del país hacia una senda de desarrollo. ¿Cómo puede uno identificar tales objetivos y prioridades? Una forma de leer las declaraciones públicas de los políticos, los dirigentes, y usualmente esta es una buena forma de comprender cuáles son los grandes objetivos del Estado: es combatir la pobreza, el desarrollo. Sobre todo acá en Nicaragua, pues ustedes han estudiado ya el Programa Nacional de Desarrollo Humano, entonces ahí se plantean los 15 ejes acerca del desarrollo humano en el país y las acciones que el gobierno está implementando para poder sacar al país adelante. Otra de las cosas importantes son las políticas que acompañan el análisis de la estrategia y las políticas. Las políticas son las acciones, las directrices que toma el gobierno para poder alcanzar su objetivo. Es el segundo componente de una estrategia nacional, diseñadas para lograr los objetivos. Hay varias políticas, una de ellas es la política externa o de defensa. La política exterior, en el caso de Colombia, pues el defender los espacios marítimos y territoriales, tanto de Honduras como de Costa Rica y de Colombia. Entonces hay que evaluar en el corto plazo si es posible no tomar en cuenta la política externa o de defensa, quizás en la suposición de que se presentarán muy pocos cambios desde el punto de vista de la política exterior o política de defensa de protección ante amenazas de otros países. La política fiscal, que es lo que gobierna los ingresos y los gastos públicos. ¿Cuál es la política de tributación, de recaudación de impuestos, y si esta se está modificando y si contribuye a la generación de riqueza en el país o más bien la obstaculiza? Y el gasto público dirigido hacia áreas sociales, si se están llevando efectivamente o no, pues. La política monetaria, el manejo y administración de los fondos
monetario a través de los bancos, el sistema financiero. Existe el suministro de moneda, el precio y la convertibilidad de la moneda extranjera, el mantenimiento del tipo de cambio. Todo eso pues conduce a lo que es la política monetaria, la política de ingresos. Es decir, esto ha generado las políticas salariales y de precios. El definir un salario mínimo adecuado que proteja a los trabajadores contra la inflación, y es una forma también para redistribuir la producción nacional entre los sectores más vulnerables y empobrecidos del país. Políticas de inversión y comercio exterior son las que regulan los flujos de comercio y del capital hacia adentro o hacia afuera, es decir, exportaciones e importaciones, las políticas comerciales. Si hay barreras arancelarias entre las importaciones e importaciones, y si se dan incentivos para que los productores exporten hacia afuera. Políticas industriales, a pesar de que la mayoría de las naciones industrialmente avanzadas han establecido programas para el mantenimiento de los ingresos y han graduado sus sistemas tributarios a fin de favorecer la distribución del ingreso, con un número más pequeño cada vez ha desarrollado políticas industriales para promover la competitividad de la industria interna. Políticas sociales que han tocado algunos aspectos, se han tocado algunos aspectos tales como esquemas de mantenimiento de los ingresos, políticas laborales para crear empleo, políticas educativas que merecen una mayor atención, la participación que tiene dentro del gasto, los fondos que se destinan a la educación. Debe observarse, es decir, cómo está llevándose la política de preparación, capacitación y entrenamiento de la fuerza laboral. Y también no debemos de perder de vista la política hacia la iglesia, que va variando con el tiempo. Bajo una dictadura, pues la religión organizada puede ser la única institución independiente existente en el país. En tales casos, la política gubernamental hacia la iglesia es un elemento vital para determinar la forma en que se dan libertades, ¿verdad?, de religión, si se abren los espacios democráticos necesarios para que las personas puedan vivir una vida plena. Vamos a cortar un espacio de tiempo la explicación para presentarles, ¿verdad?, y solicitarles que contesten la siguiente pregunta. Del 1 al 7. Primero, ¿cómo explica el análisis país? ¿Cuáles son los pasos que se deben de seguir? ¿Cuál es el papel de los valores en el análisis? ¿Para qué nos sirve la teoría en el análisis país? ¿Cuál es el procedimiento a seguir, ¿verdad?, para formular un análisis país? ¿Cómo debe examinarse la estrategia y qué tipo de políticas son objeto de análisis?